Muy buenas noches, estimado público, nuevamente nuestro programa Tu Espacio, que se transmite todos los lunes de las 8 a las 9 de la noche. El día de hoy, como hemos venido la semana pasada hablando acerca de los ejidos urbanos, el día de hoy tenemos como invitado especial al licenciado René Bolio. Él es director agrario en el Distrito Federal. René, muy buenas noches, qué gusto el que nos acompañes, el que estés aquí con nosotros. Federico Sobrino, nuestro conductor, también aquí. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ampliar un poquito la información que proporcionamos hace 8 días. Y bueno, para eso está Rubén, quien nos va a aclarar muchas dudas que tenemos al respecto. Y también, bueno, ustedes pueden comunicar con nosotros para las dudas que ustedes tengan. Y bueno, René, pues empezando esta entrevista, pues quisiéramos antes que nada, para aclarar un poquito la situación, ¿qué relación existe de ustedes con la SEDATU? Muy bien, bueno, yo estoy en la Procuraduría Agraria. La Procuraduría Agraria está sectorizada a la nueva secretaría esta que se llama SEDATU, ¿no? Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Okay. Es lo que era la reforma agraria que a fin de cuentas acabó desapareciendo, pero no para anularse, sino para dar paso a una secretaría con muchos más recursos, en un proyecto que trae el presidente Peña de, bueno, darle más seriedad a todo esto de la regularización de la tierra, que es un problema muy añejo. Aquí en la Procuraduría, bueno, somos uno de estos organismos descentralizados que está junto con la SEDATU. Está CORET, está el Registro Agrario Nacional, y bueno, tenemos ahí todo lo que es vivienda, la CONAVI, el INFONAVI, todo lo que tenga que ver con tierra, vivienda y todo eso está sectorizado a la SEDATU. Nuestra parte es la Procuraduría Agraria, que esencialmente nos vamos ahí con el tema de ejidos, comunidades, sujetos agrarios, toda la problemática que ha surgido justamente a partir de la ley de 1915, que estamos cumpliendo 100 años, la ley agraria, con todos los repartos y todo eso, y viendo cómo ahora nos ajustamos al siglo XXI. Ok. Ahora, las funciones en particular de ustedes, ¿sí? A diferencia de, por ejemplo, de CORET, ¿cuáles son esas diferencias, no? ¿Cuáles son las funciones de ustedes principalmente? Bueno, son dos cosas. La primera es en el tema de las personas, ¿no? Nosotros somos los defensores de los sujetos agrarios, así les llamamos. Son todas aquellas personas que tienen algo que ver con la propiedad rural, es decir, ejidatarios, todos aquellos personas que tienen el carácter de ejidatarios, que pertenecen a un ejido, comuneros, que pertenecen a alguna comunidad, si quieres ahorita le entramos a eso, okay. Y en general todas las personas que tienen que ver, posesionarios, jornaleros, todas estas personas, incluso hoy el procurador está viendo a todos nuestros sujetos agrarios que están en el extranjero, ¿no? Que resulta que entre ejidatarios y comuneros tenemos unos cuantos milloncitos viviendo en Estados Unidos. ¿Son todos aquellos del santo patrono de los inmobiliarios o no tienen nada que ver con Santana? No, están recuperando lo que vendió Santana, sí, pero son gente que vive en Estados Unidos, ya sabes, consecuencia de la migración, pero tiene un carácter aquí mismo en toda la República de ejidatarios, en Zacatecas, en Guanajuato, Michoacán, incluso en el propio Distrito Federal, ¿no? Sí, esto que nos llamaba la atención. De hecho, yo platicaba hace 8 días con Federico acerca de que todavía en el DF o el Estado de México existen ejidos, pero ejidos que proporcionó Petróleos Mexicanos. Hay algo que no me queda claro. ¿Por qué Pemex es quien otorga esos ejidos a...? No, es normalmente... Bueno, el reparto agrario fue de 1915 a 1992, culmina con Carlos Salinas de Gortari. Él dice, ya, se acabó el reparto, ya repartimos todo el país, se acabó. ¿Cuántas veces? Varias veces. Varias veces. Entonces, en este periodo de tiempo, toda la tierra que se puede se da, ¿no? No toda es útil para nada, ¿no? Hay ejidos enormes, ¿no? Más de la mitad de Ensenada, por ejemplo, hay un ejido allá que es un ejido que vale por varios países, pero no tiene infraestructura, no tiene accesos, no tiene buena tierra, no tiene acceso al agua, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle. El tema es que cuando se reparten los ejidos, se trata de hacer una especie de justicia agraria, ¿no? Cumpliendo con estos mandamientos de la revolución, la tierra es de quien la trabaja y todo este tipo de cosas. Se les reparte tierra a personas, ¿no? Entonces, de donde vinieran, ¿no? Ustedes son de Michoacán, pues aquí en Veracruz les doy tierra, ¿no? Ustedes, pues, ¿no? Sí, aquí les doy estas hectáreas, se delimitan, y era por decreto presidencial.
¿no? Entonces lo operaba la reforma agraria, y comisiones agrarias, y te acuerdas de los certificados de inafectabilidad, no sé, hay una serie de normativa agraria que culmina en el 92 cuando Salinas de Gortari hace esta reforma agraria, culmina con el reparto agrario, crea instituciones como los tribunales agrarios, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, le da unas facultades a la Secretaría de Reforma Agraria nuevas, y entonces ya no se dedica a repartir tierra, sino a vigilar que esta tierra pueda utilizarse de manera más eficiente para el bienestar de los ejidatarios y de los comuneros. Da la opción, abre la opción a que los ejidatarios pudieran de alguna manera enajenar su tierra. Acuérdate que hasta el 92 era un imposible jurídico enajenar la tierra, salvo por expropiaciones. Ahora, que Pemex haya hecho algo, es probable que tuviera alguna propiedad Pemex o la comprara y la cediera para que se constituyeran ejidos por decreto, ¿no? Más o menos creo que fue por ahí, Sí, porque Pemex en sí no tiene, pues no tiene, o sea, lo que pudo tener son tierras, sí, ¿no? claro. Sí, no, esta es en una zona que está junto a Acueducto de Guadalupe. Okay. Esa zona se fraccionó, ya es ahorita un pequeño fraccionamiento, pero el problema que tienen todos los habitantes de ahí es que son ejidos, pero estos ejidos se los proporcionó Pemex, se los cedió. O sea, yo creo que ha de haber sido una tierra de Pemex, no la necesitaba, nada, cede ciertos derechos. Es probable. Sí, hay en el Distrito Federal varias cosas muy interesantes respecto a los ejidos, ¿no? Porque han ido evolucionando. Pues la Ciudad de México era de este tamaño cuando empezaron claro. Los ejidos, ¿no? Realmente ocupaba pues la delegación Cuauhtémoc, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí. Y hoy pues la mancha urbana que ha crecido tanto, ¿no? en estos 100 años a partir de la ley agraria, pues es irreconocible ya la Ciudad de México. Entonces, pues se ha ido comiendo literalmente los ejidos, ¿no? Había ejidos en la Benito Juárez, ¿no? En Iztacalco, en Iztapalapa, en la Gustavo Madero, ¿no? En Azcapotzalco, ¿no? Tenemos que hubo ejidos prácticamente. ¿Qué fue? Pues que a personas se les entregó tierra para que. Y también, por el otro lado, hay comunidades. Las comunidades son algo interesantísimo, porque tienen el mismo carácter de los ejidos, pero en lugar de que el gobierno o el Estado les dé su tierra, se las reconoce. Entonces hay comunidades indígenas aquí en el Distrito Federal que tienen sus títulos de primera comunidad que les dio el virrey Luis de Velasco, ¿no? Por ahí de 1560, ¿no? Y sacan ahí sus códices ahí, y el Estado se los reconoce, y entonces les dice, bueno, ustedes son los descendientes de esas personas, les reconozco la comunidad. Y así tenemos comunidades que ocupan una parte importantísima del Distrito Federal. Por ejemplo, prácticamente el 80% de Milpalta es la comunidad de Milpalta. ¿Sí? Que se hereda desde esas épocas. 80% de Milpalta, sí es y si eso lo pasas al porcentaje que es de la propia entidad federativa del Distrito Federal, estás hablando fácil del 5% del Distrito Federal en una sola comunidad indígena reconocida. Y además se rigen con ciertos usos y costumbres, y ahorita con las convenciones. Entonces, entras ahí y probablemente es como si fuera otro país. Ah, bueno, hay gente que no ha salido, pero esas son historias, esas son otras historias de la Procuraduría, ¿no? También tenemos otra comunidad importante, por ejemplo, en San Miguel y Santo Tomás Ajusco. Prácticamente todo el Ajusco es una comunidad que igual tiene sus títulos y los exhiben, los tienen en museos, certificados, paleógrafos, traductores, todo, que el Estado mexicano les reconoció a partir de la ley de 1915, les reconoce que, bueno, es entrar un poco en grilla del siglo XIX, porque fue Benito Juárez el que se los quitó todo, ¿no? Cuando le quitó toda la iglesia, se lo quitó también a los indígenas. Entonces, en un afán de restituir ahí a los zapatistas y todo esto, se les reconoce, ¿no? De nuevo, a partir de 1915, estas comunidades que existían. Entonces tenemos en San Mateo Tlaltenango, allá junto a Santa Fe, en Álvaro Obregón, la comunidad de Magdalena Contreras, comunidades centenarias que sus herederos a lo largo de siglos, sí, claro. hoy ostentan la propiedad como comuneros, se les llama comuneros a estas personas, ¿no? Entonces, en el Distrito Federal propiamente, pues uno podría pensar, hombre, sí, pues, ejido, ajá, pues en territorio. Hoy el territorio ejidal es más de la mitad, el 52% del territorio del Distrito Federal es tierra ejidal y comunal, ¿no? ¿Y en qué delegaciones? ¿Podríamos hablar de las 16? No, de ninguna manera. Hay una delegación que nunca tuvo ejidos, que es la Cuauhtémoc. Nunca hubo un ejido.
pero ahí hubo casi casgos, ¿no? pues ahí Porque es otro tema también. Bueno, no lo sé, bueno, a lo mejor sí, acaba de llegar alguno, ¿no? Pero bueno, eso es... en realidad no sé. Pero es el único que nunca tuvo ejidos. Todos los demás tuvieron al menos uno. Aquí en Benito Juárez hubo varios, ¿no? Santa Cruz Atoyac, ahí para el oriente, para el norte, tuvo varios ejidos. Miguel Hidalgo. Hoy mismo Gustavo Madero todavía tiene, Azcapotzalco tiene como 6 todavía ejidos pequeñitos. Sí, pero... Y con viejecitos ya, viejitos, ya muy bien. Ya Iztapalapa sigue teniendo. Todo el cordón, digamos, que bordea del sur, desde Iztapalapa, Tláhuac, Milpalta, Xochimilco, Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón y Coajimalpa, todos ellos tienen varios ejidos. Claro. Coyoacán todavía tiene varios, por ejemplo, Santurce de la Cuapa. El Estadio Azteca se construyó en tierra ejidal y todavía no se acaba de resolver eso. Y que es un problema que trae, ¿no? O sea, el estacionamiento del Estadio Azteca, dicen que es ejido. Es ejido. Ahora los ejidatarios llevan peleándose, pues, ¿cuándo se construyó el Azteca? En el 66. Fue para el Mundial, ¿no? El 60 para las Olimpiadas. Para las Olimpiadas. El 66, ¿no? Pero se inauguró en 66 porque, bueno, yo tengo que confesar, yo nací en ese año. Entonces siempre me acuerdo cuando hacen referencia a la inauguración, pues obviamente también el año en que nació su servidor. Claro. Pero qué bien conservado. Digo, el Estadio Azteca, le han hecho una relación. No, está muy bien el Estadio Azteca, ¿no? Sí, entonces... ¿Sigue igual? Sigue igual, exacto. Ahí tenemos palcos, ¿no? Tenemos ejidos por todos lados, ¿no? Te decía, el único que originalmente no tuvo fue Cuauhtémoc, pero todos los demás tuvieron, hoy ya no tienen, ¿no? Hoy ya no. Creo que por ser centro del... Porque pues ya estaba todo ocupado, ¿no? Ya era urbano. El ejido normalmente se buscó desde su concepción volver a unos orígenes que le dieran autosustentabilidad a las personas que lo ocupan, ¿no? O sea, para que tuvieran ahí sus animalitos, para que sembraran, para que, ¿no? Realmente no funcionó así, y menos en el Distrito Federal, ¿no? Por muchas cuestiones que fueron cambiando, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, Santa Úrsula, pues es un pedregal, Sí, claro. ¿no? Pues ahí que siembras el pánico, ¿no? Porque son piedras, ¿no? Sí, Ni siquiera claro. hay una tierra para sembrar algo, ¿no? Animales, pues qué, ni las cabras, ¿no? Yo creo. Bueno, y menos las chivas ahí, ¿no? Porque, pues, No, las chivas es tierra de América. Hay puros violines. Entonces, pero entonces se repartió la tierra ya como un bien, ya no siempre usable sino como un bien inmobiliario, curiosamente, ¿no? O sea, pues ahí tienes una propiedad. Pero inicialmente, perdón, Sí, inicialmente, cuando se ceden esas tierras, es para precisamente trabajarlas. Exacto. Sí. ¿Cuál es el origen del ejido? ¿Cuál es el origen? El origen del ejido es, te doy tierra para que la trabajes, ¿no? Volviendo a esos ideales de la revolución, de Zapata y todo eso. A ver, la tierra es de quien la trabaja, pues trabájala y es tuya. El tema es cuando se dotan, así es el término, se dota de tierra a ejidos que no pueden trabajarla. Por ejemplo, en la sierra de Guerrero. Pues, ¿qué es? Pues bueno, sí pueden trabajar. Bueno, hay algunos que la trabajan. No, pero el tema es que por ejemplo, no hay agua. Claro. No hay vías de acceso. O es árida. No, es muy árida, es muy agreste, ¿no? De bajada y todo eso. Entonces, ahí tienen mucha tierra, tienen algunos miles o decenas de miles de hectáreas, pero no tienen, o sea, sí las tienen. Posibilidades, pero, no y tienen luego, posibilidad de no, pues, explotar. No se puede urbanizar, no se puede hacer nada. no, pues además allá que, pues No hay nada. pues no hay ni brecha, ¿no? Entonces, esto es paradójico porque aquí en el Distrito Federal todos estos inmuebles que les dieron, ¿no? Hectáreas, resulta que adquieren un valor muy diferente al que fueron concebidos, ¿no? Pues era para trabajar, ¿no? Claro. Pues sí, pero pues no se puede, entonces pues empieza un desorden porque ya no se usa el ejido para trabajarlo, se usa como cuestión inmobiliaria Sí, urbana, urbana. ¿no? Para casa habitación, para negocios, para industria incluso, ¿no? Así es. René, acabas de dar un dato que a mí se me hace muy interesante. Todos hablamos de la gran Ciudad de México. Incluso hay gente que dice que la única ciudad que existe en México es la Ciudad de México. Y acabas de decir que el 52% de la ciudad es rural.
Es ejidal y comunal. Ojo, es ejidal el y régimen de comunal. propiedad. Esto no quiere decir que, por ejemplo, Santa Úrsula, si tú lo ves ahí con estas herramientas o drones o lo que sea, pues no encuentras una parcela. Sí, ¿no? Pero la propiedad, el régimen es ejidal, Exacto. es propiedad de los ejidatarios. No es que se pueda sembrar Sí, o no. sí, pero bueno, al fin y al cabo... No es la que sea propiedad- rural, es Sí, sí. exactamente el uso que se le da, ya pues en muchos nunca fue, en otros no puede ser. Hoy con O la se legislación cambió. ambiental, por ejemplo, si tú quisieras usarlo para rural, por ejemplo estos que están muy al sur, todos los que están en el Ajusco, Ajá. ya no se puede, el uso del suelo es forestal, de conservación, PAOT, etc. Entonces ahí dices, no, pues es mi ejido y voy a poner maíz. Pues ni maíz, ni Ni trigo, más, ni- ni más, ¿no? No, ¿por qué? Porque el uso es de conservación, suelo de conservación, hay que cuidarlo, en todo caso hay actividades de conservación de bosques, ¿no? Con CONAFOR, el gobierno federal, la PAOT, la Secretaría de Ecología del DF, todo este tipo de instituciones ayudan a rescatar lo rescatable, ¿no? Todavía hay diferente, o sea, es diferente lo ejidal y lo comunal y lo rural, ¿no? Hay ejidos que todavía son exitosísimos aquí en el DF, por ejemplo, Tulyehualco. Tulyehualco es una maravilla, ¿no? O sea, ejido, pero todo sembrado todo el año, cosechando todo el tiempo, una organización social, democracia, todo eso que dice, caray, este ejido Sí, claro. es excepcional, ¿no? Hay otros que, bueno, se dan hasta con la cubeta, hay otros que fueron expropiados a medias, ocupados, invadidos, ¿no? Entonces, normalmente, curiosamente, ahora del otro lado, la historia a veces se cobra, porque a veces los ejidos eran invasiones, invadían propiedad privada o propiedad del gobierno, y el gobierno decía, bueno, ya lo invadiste, pues no, que te quite, entonces pues expropio y te lo entrego como ejido, ¿no? Te reconozco la posesión. Te digamos, reconozco la posición, pero además te doy la claro. propiedad ejidal. Por eso, ¿Quiénes son claro. ustedes? Pues la familia Gómez, López, ¿no? Todos los sobrinos de la... Muy bien. René, vamos a un corte y regresamos, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, estimado auditorio, vamos a un corte y regresamos con ustedes en un minuto. Gracias. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, pues nuevamente regresamos con nuestro invitado René Bolio. Y bueno, René, ahorita estamos afuera del área platicando algo. ¿Cómo es la cuestión ejidal? ¿Cuándo se habla de que es un ejido? ¿Cuándo se habla de que es una comunidad? ¿Y cuándo se habla de que son parcelas? Muy bien. Bueno, el régimen ejidal, como te decía, lo constituyó el gobierno en algún momento, ¿no? Y distribuyó la tierra a una serie de personas. Entonces, ¿cómo era el proceso? Llegaba, o había tierra, entonces decía a un grupo de personas, ustedes necesitan trabajar, váyanse, esa tierra es de ustedes, les daba unas coordenadas y les decía, esto es de ustedes.
Y ustedes, organícense, hagan una asamblea ejidal, nombren un comisariado ejidal, que es el órgano de gobierno del ejido, cada 3 años lo van a sustituir, ahí está la ley, adiós, ¿no? O comunidad, aquí hay una comunidad establecida desde tiempos milenarios, sobre todo en el centro del país, ¿no? Aquí en el Distrito Federal, Estado de México, Tlaxcala es una... No, hay varias comunidades, y hay lugares pues, donde pues, no había, ¿no? Entonces pues, se hacían ejidos. Entonces, estos ejidos se le daban a un grupo de personas, ¿no? Voy a hablar de un número redondo, ¿no? 500 personas. El nombre de las personas, ¿no? Al principio eran solamente hombres, ¿no? Entonces, a estas personas, y traigan a sus familias, ¿no? La idea era que el jefe de familia llevara a sus familias. Pero la ley agraria, desde su constitución, no permite que se fragmente el ejido, como que se lo da y dice, se queda así como está, ¿no? Que al principio parecía eso muy bueno, ya vimos que no. Por ejemplo, en cuestión sucesoria o hereditaria, solo se puede transmitir los derechos ejidales a una sola persona. Entonces el padre, aunque así tenga 20 hijos, se lo tiene que dejar a uno. Y ese uno, así tenga sobrinos, tuve algo con los sobrinos, tuviera a uno. Entonces, a una sola persona. Entonces, de repente una persona, en los estándares normales, pues un ejidatario puede tener en esos tiempos, no sé, 8 hijos, ¿no? Esos 8 hijos, pues lo deja uno, ¿no? O a su cónyuge, ¿no? O a su esposa, o a su concubina, incluso, ¿no? Entonces ahí entramos en problemas ya de otro orden muy divertido. Sí, pero las sucesiones, ¿no? Entonces de repente, pues hay hijos que se quedan sin tierra, ¿no? Entonces, y empieza a favorecer la migración, los problemas, ¿no? Después también se dice, el ejido es inembargable, indivisible, inhible, todo lo inhible que te tengas así. Entonces, pues también llega un momento en que, bueno, ¿y qué hago con la tierra? O no la pude heredar, porque también pasa el efecto contrario, ¿no? Que pues se muere la persona sin herederos, ¿no? O la viuda, ¿no? La viuda y sus hijos viven en Estados Unidos y no les interesa regresar a la tierra, ¿no? ¿Qué pasa, no? Entonces, el padrón va envejeciendo y las personas también. Hoy tenemos ejidos donde hay 20 ejidatarios, de todos mayores de 80 años, ¿no? Entonces, cada vez que los tratamos de convocar a una asamblea, de verdad que sí, no, ya somos 19. Pues don Manuelito falleció la semana, entonces ahí nos tienes haciendo las sucesiones para que, y no dejó sucesor don Manuelito. Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Cuando no hay sucesor, a ver, en materia agraria puedes hacer tu lista de sucesión. Entonces puedes decir, yo soy ejidatario y dejo una lista completa, ¿no? A mi esposa, a mi hijo, a mi otro hijo, a mi hija y a mi sobrino, una lista. Entonces, pues, si llegan y, ya no está la esposa, el que sigue en ese orden, ¿no? Pero vamos a suponer que no dejó esa lista. Entonces es un intestado que se lleva la sucesión ante el tribunal agrario. Sería entonces... Pero hay veces que, aunque, pues, ¿quién lleva la sucesión? Si no hay, la viuda falleció y no dejó hijos y no son localizables. Entonces, pues, ahí queda un derecho en el padrón ejidal, pero sin titular, ¿no? A veces también se adjudicaban parcelas, ¿no? Entonces decían, vamos a poner orden. Entonces, normalmente se ponían 3 tipos de división. El fondo legal, urbano, que era pues donde vamos a vivir todos, ¿no? Pues, con calles, ¿no? Esquinas, lotes pequeños, unifamiliares, digamos. Hay de 100, 200 metros cuadrados, para que pongan sus casas. Vamos a dividir lo grande, lo cultivable, en parcelas, para que cada quien tenga sus parcelas. Y cada quien usaba la creatividad, ¿no? Por ejemplo, aquí en el DF todavía se encuentra parcelas de 2 metros por 1 kilómetro. Sí. Entonces, para mapear eso, entonces, así como peine, ¿no? Así, le metes ya tiene cada uno su parcela de, pues son no sé cuántos miles de metros cuadrados, pero así. Y lo hacen con un sentido práctico, pues para cuando entre el tractor, siembran y de regreso, ¿no? Entonces ya está lo tuyo completito, no en una pasada, ya está. Hay otros que lo hacen, cada quien lo hace a su leer, entender su división de parcelas. Y la otra es el uso común, ¿no? Por ejemplo, cuando lo que no se puede explotar, que dicen, pues ese bosque no podemos, ni debemos, ni queremos, porque nos meten a la cárcel, porque no. Entonces ese bosque lo hacen uso común. Entonces todos tienen el derecho de copropiedad sobre ese parte de bosque, montaña, barranca, lago, ¿no? Pero de copropiedad, ¿en qué sentido? Es una copropiedad ejidal. Punto, es de todos, es de la comunidad, del ejido. ¿De quién es ese bosque? Del ejido, como figura, persona moral, digamos, ¿no? En ese caso,
¿Qué me dices? El de la Asamblea Ejidal. Ajá. ¿Cómo se llama? El comisariado. El comisariado. Él es el que organiza, el que administra, Sí, es el que convoca asambleas, el que administra las cuentas, el que asigna, el que hace una serie de funciones, y todas ayudadas cuando nos piden con la Procuraduría Agraria. Ok. Oye, y bueno, a ver, este comisionado, lo que sea, él tiene todas las facultades para poder otorgar ejidos. No. ¿Por qué? Fíjate que me pasó un caso en Tultitlán de un comisionado, bueno, un comisariado que otorga los derechos del ejido a una persona. Sí, él tiene ciertas facultades, pero la autoridad es la asamblea. Entonces él puede proponer a la asamblea, decir, bueno, pues Federico quiere ser ejidatario, quiere tener derechos, ¿qué opina la asamblea? ¿No? Que sí, perfecto, es ejidatario, y le asignamos una parcela. ¿Qué les parece, muchachos? Hombre, se la asignamos. ¿Y les da un título de propiedad? No es exactamente un título de propiedad, les da un certificado de derechos, ¿no? Porque fíjate que a esta persona, una señora, le dan ese título de propiedad y le dicen, bueno, ya con eso usted ya puede vender. Bueno, qué bueno que lo dices, porque a partir del 92 se flexibilizó de alguna manera y permitió que los ejidos, mediante unos procedimientos tardados, complejos, pudieran ya vender, enajenar y hacer lo que quisieran con su propiedad, ¿no? Se les dio, digamos, la total autoridad sobre su propiedad, porque antes era muy paternalista, cuando se fundó, para que nadie te trance, tú no puedes ni vender, o sea, ni le busques, porque así no te lo pueden quitar ni aunque quieras. Claro. Pero llega un momento en que se vuelve impráctico eso. Entonces, lo primero que hacen es certificarse los ejidos, ¿no? Entonces se certifican de manera técnica. Y esto fue un programa que por ahí les da el procede, ¿no? Por ahí, las memorias, ¿no? Así, Sí. Se certificaba y decía, pues ya ahora sí con teodolito y cosas así, ya sea de aquí a acá y de aquí a acá. Ahora vamos a las parcelas, de aquí a acá, entonces ya certificado. Después de eso pueden decidir en asamblea una cuestión que se llama el dominio pleno, en el cual queremos tener dominio pleno de nuestra propiedad. ¿Asamblea? Tenemos entonces dominio pleno. ¿De qué? ¿De una parcela o de todo? No, pues de ciertas parcelas, y después pueden aumentar el dominio pleno a otras parcelas. Cada quien ya ahora sí que mata las pulgas como Claro. se le va ocurriendo. Y algunos que al tener el dominio pleno pueden vender, pero el dominio pleno puede ser de tu parcela, tu ejidatario, o una parcela o una que es del ejido. Entonces, por ejemplo, si el ejido vende una parte de uso común, digamos, los ingresos van para el ejido y se reparten, en Claro. teoría, o hacen lo que quieran, no vamos a calificar si hacen Claro. ese dinero, o se le dan, o se vende la parcela y dice, yo quiero dominio pleno sobre mi parcela. La asamblea dice, te la damos a ti, y tú dices, yo la quiero vender, la vendes, o la quiero rentar, o la quiero enajenar, o la quiero dar en garantía, ¿no? Entonces ya eres propietario y puedes tener derecho a usar tu tierra, que antes no tenía. Pero todo eso es un proceso que pasa por un método democrático de asambleas. Okay. Muchos ejidos lo han hecho, en el DF no tantos. De hecho, en el DF, de los 50 ejidos existentes activos, solo tenemos 15 certificados y muy pocos con dominio pleno. Tenemos, por ejemplo, ahí en Tlalpan, Parres, Topilejo, pues que ya están urbanizados. Entonces lo que hicieron es el dominio pleno, entonces ya pueden hacer un manejo inmobiliario, vender predios legalmente, ¿no? En el Estado de México hay muchos certificados. Sí, porque ya también ya es escritura, ¿no? Ya es propiedad privada. Entonces ya salen del registro agrario nacional y entran al registro público de la propiedad del DF y entran a la cuenta predial. Los ejidos no pagan predial. Esto es también muy curioso porque entramos porque es propiedad social. El régimen no es propiedad privada ni pública, es propiedad social. Entonces no pagan predial. Entonces el 52% del DF no paga predial. Nomás hay doctor Mancera, ahí le encargo. No, a ver, yo quiero poner el caso. Hay colonias en la Ciudad de México, y estoy pensando, por ejemplo, en las colonias de 16 de septiembre, Daniel Garza, que en su momento, hace muchos años, fueron invasiones. Y que por lo mismo no tienen escrituras al día de hoy. Que desde mi punto de vista, digo, no sé, no es que desde mi punto de vista, yo me podría imaginar que todas esas propiedades provienen de un ejido. No lo sé si hoy en día
sigan siendo ejido. Pero de que no pagan predial, eso sí estoy seguro. No creo que vengan de un ejido. ¿Por qué? Porque el ejido normalmente se defendía, ¿no? Se me están invadiendo, al menos hay un procedimiento, ¿no? Hay un juicio de restitución, hay varias cosas en las cuales se defendía. Lo más normal es que haya sido una invasión a propiedad privada, en la cual... Eran minas de arena, puede ser. Es muy probable que haya sido una propiedad privada, en la cual pues no tuvo defensa, o no supo defenderse, o la perdió, o no sabemos. Hay métodos de regularización, por ejemplo, cuando vemos estas invasiones, y las vemos, por ejemplo, ahorita en lugares como la Magdalena Contreras, ¿no? El Ocotal, lugares donde se invadió y ahí está. Y se invadió a veces con la anuencia de los propios ejidatarios, ¿no? Que les daban unos títulos de chocolate, ¿no? Que luego me los llevan, ¿no? Me dicen, mire, es que le vendió aquí. Y le digo, ¿quién firma? No, pues el comisariado de hace 25 años. Y digo, no, pues mire, si lo hubiera firmado Chabelo, al menos serviría como autógrafo, ¿no? Sí, Pero es que venden cosas que no pueden vender. Claro. Vendían cosas que no, o sea, entonces le cedo los derechos de la parcela. ¿Qué derechos? No puede ceder esos derechos, pues, por constitucionalmente los puede ceder, ¿no? Entonces llega un momento en que hay mucha gente engañada que compró terrenos, que ahí está viviendo desde hace Con un décadas, contrato de compraventa con privado. un contrato de compraventa privado, pero no puede, pero Sí, claro, pues, es claro. que Sí, vendió no. quien no tenía la propiedad, Claro. ¿no? Sí, claro. Vendió unos derechos de ocupación. Entonces tenemos un caso muy grave en el país de posesionarios que viven y tienen derechos adquiridos en, pues yo te podría decir quizá millones de predios en el país. A ver, y ahorita le entraste un tema, porque bueno, yo... Pero es regularizable. Sí, Así exactamente, exactamente. ¿Qué porcentaje le calcularías de esto ¿En dónde? a nivel nacional? No, a nivel nacional la ocupación para vivienda de la propiedad ejidal y comunal es altísima. Sí, la ocupación para vivienda, pero digamos irregular. Yo me referiría Muy a alta. irregular. Sí, irregular, es muy alta. Por ejemplo, aquí en la zona oriente del Estado de México, todo lo que es Tláhuac, veo la frontera con Tláhuac, Chalco, Chalco Solidaridad, todo eso, son hectáreas y hectáreas y hectáreas que invadieron, ¿no? Todos estos movimientos, no voy a hablar de nombres porque los Claro, pero movimientos que llegan se y con vale permiso. decirlos, eso vale decirlos. Sí, pero luego van Sí. y se me encueran afuera de la casa. No, entonces tenemos ahí pues Entonces, que los ejidatarios no pudieron defenderse porque pues fueron a meter la demanda durmió el sueño de los justos, no la llevó un mal, el abogado se vendió, bueno, hemos Sí, claro, escuchado cosas de eso. Lo que pasa, René, te voy a decir, se me hace interesante, hace 2 años aproximadamente, el secretario de Sedatu hablaba, y voy a hablar de la vivienda. La irregularidad de la vivienda en aquel entonces se consideraba un 67% a nivel nacional. Vivienda urbana. Sí. Y me imagino, y ese es, digamos, el dato oficial. Vamos a partir de ahí. Me imagino que en materia de ejidos y de propiedades comunales es mayor. Lo que pasa es que la mayor parte de esta irregularidad se da en estos predios ejidales y comunales. Por ejemplo, Ecatepec, esta concentración humana que tenemos aquí en el norte de la ciudad de Ecatepec, una parte muy importante está concentrada en el ejido Ecatepec, que llegaron y invadieron completito, así, hectáreas completas, las llenaron de personas ahí, y luego construye que ya llegarán los servicios, Sí. y así, y hoy sigue siendo estrictamente propiedad ejidal. Entonces, hay maneras de resolver eso, hay maneras, ¿no? Pero entonces, hay unas cosas ahí de quién es la posesión, si fue hace 25, 30 años, ¿no? Porque yo tuve la posesión original, yo invadí, me dieron mi lote, mi asociación que me ayudó a invadir, me dice que este es mi lote, puse mi casa, puse un piso, después me mudé, luego llegó mi suegra, luego mi cuñada, y luego puso otro piso, y hoy, ¿de quién es la posesión? La posesión, olvídate de la propiedad era del señor, ¿no? En teoría, porque tampoco era propiedad. Entonces llegas y dices, ¿y a quién le regularizo? A mí, ¿no? O sea, A la suegra. Sí, claro, a la suegra. A la suegra. No, ese tipo de cuestiones Claro. de irregularidad, de que si ya que tiene la voluntad, y ahora, ¿a quién le regularizo? Sí, claro. Entonces se puede regularizar, hay instituciones como Coret que lo puede hacer, ¿no? Mediante un mandato, la asamblea le da un mandato y dice, Coret,
encárgate. Entonces Coret llega y dice, ok, yo genero la escritura, tú, entonces, un predio ejidal, tú me lo cedes a mi Coret, ¿de acuerdo? Sí, ya es posible. Coret entonces lo que hace es lotifica... La asamblea, mide, perdón, la asamblea ejidal. La asamblea ejidal cede a Coret. Y Coret ya puede entonces primero organizar y decir, bueno, estos son los lotes, ¿no? Hace los mapas y dice, pues imagínate un lugar como Ecatepec, sí, claro. No sé cuántos lotes serán, ¿no? Deben Ser muchísimos. decenas de miles, ¿no? Al menos. Saca sus lotes, no es un trabajo titánico, y después puede decirle, conforme a la asamblea ejidal, conforme a ti persona, conforme te doy una escritura, y ya, entonces eres propiedad privada, ¿no? Lo podemos hacer también nosotros en la Procuraduría Agraria, y esencialmente las facultades de los ejidos y comunidades que en su asamblea decidan hacer eso, ¿no? Decidan regularizar a todos los que han ocupado, y que normalmente son gente que ellos conocen, que viven ahí, que incluso ellos mismos en algún momento de la historia les vendieron estos derechos. Entonces, pero encontramos lugares donde la gente cree y ha transmitido, nos llegan así con endosos, ¿cómo se llama? Factura de coche. Sí, como ¿no? Entonces cedo los derechos de este derecho a tal persona, ¿no? Y endoso con 4 endosos. Entonces, hijo, pues que ni el primero valía, ahora ahora los otros 3 ¿qué? ¿no? Entonces, sí hay maneras, pero pues a veces nos gusta no nos sentimos tan incómodos, digamos, y hablo con pueblo mexicano, en la situación de hecho, ¿no? Yo ya vivo aquí, ya construí. Oye, pero no vas a poder vender, mi querida. Oye, no vas a poder hipotecar. ¿Qué es eso? ¿No? Sí, exacto. Si nadie me da crédito, exacto. si ni Electra me da crédito, ahora voy a hipotecar con el banco, ¿no? No, pero no vas a poder heredar. Ah, que no, mi papá me heredó. ¿No? ¿Y cómo te heredó? Pues aquí está, ¿no? Entonces, si hay una irregularidad jurídica grave en materia sobre todo de vivienda urbana, si hay una... pero de alguna manera nos ajustamos a la situación de hecho. Muy bien, René, vamos a nuestro último corte y regresamos, ¿te parece? Claro que sí. Vamos a nuestro último corte, estimado auditorio, y regresamos con ustedes en un minuto. Gracias. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muy bien, pues ya estamos aquí de regreso con ustedes nuevamente y con nuestro invitado, con René. Muy bien, René, pues vamos a continuar con esta charla tan interesante y muchas cosas que estamos aprendiendo y qué bueno que ojalá nuestro auditorio tome nota de todo esto. Y bueno, pues también ver de qué manera, si alguien tiene alguna duda o algo, pues poderse comunicar algún teléfono
de tu dirección o algo para que bueno, pues puedan hacer todas estas consultas, ¿no? Y que yo creo que tienen muchas otras dudas más, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos hablando de lo general, lo más común, o estamos partiendo de lo general para llegar a los detalles. Y bueno, pues continuamos, ¿no?, con nuestra charla acerca de qué es lo que se va, o cómo se debe de regularizar todo esto. ¿Qué deben de hacer? Mira, hay oportunidades. Si algo se requiere es que estos ejidos sean productivos, ¿no?, para el bien de todos, ¿no? Pues si un ejido es productivo, para empezar, los ejidatarios están recibiendo ingresos por su actividad, por su trabajo, un trabajo justo. Los ejidos del DF tienen la característica que están junto al mercado más grande de Latinoamérica. Junto, o ya no sabría decir. Entonces, tú produces maíz, elote, o maíz de grano, o nopal, o bueno, lo que produzcas se te vende ahí, ¿no? Casi ni siquiera llegas a la central de abastos, ¿no? Llegas al mercado y se te van. Entonces hay oportunidades. Por ejemplo, hay algunos que han visto el tema de la boutique, ¿no?, de vender productos orgánicos que suben ya de otra calidad, ¿no?, que suben el precio, de vender el nopal de muy buena calidad, pero ya no solo como nopal, sino ya procesado en polvos y no sé cuántas cosas, ¿no?, que se vende muy bien en Japón. Hay muchas oportunidades aquí de que los ejidatarios puedan hacer negocio. No solo el negocio inmobiliario, que es el fácil, ¿no? Es como el que tiene un bosque y lo tala, pues ya hizo negocio. Pues sí, y luego quiero esperarte cuántos años para que vuelvas a... ¿no? Entonces, sí hay ciertas cosas que se pueden hacer, incluso en materia inmobiliaria hay cosas que se pueden hacer con los ejidos, ¿no? Porque no, tú no necesitas llegar y predar el ejido, ¿no? Llegar a bulldozers, reconstruir, ¿no? Yo creo que no. Se pueden construir cosas muy interesantes, con vivienda digna, sustentable, que tenga y que no ocupe todo, incluso que sea compatible con los usos del propio ejido, ¿no? Por ejemplo, en el bosque, la densidad para construir en el bosque, no me acuerdo cuál es, pero es como de una habitación por hectárea, una cosa así. Algo así. Entonces, si el ejido aporta, no sé, 30 hectáreas, pues construir 30 habitaciones. Por ejemplo, lo que hizo Tlalpuente, ¿no?, en su momento, ¿no? Sí. Es una densidad bajísima, ¿no? Pero entonces quedan terrenos muy grandes y es compatible porque es negocio. Y me imagino, te voy a decir, perdón, otro ejemplo que podría ser, me imagino que así empezó Chiluca. No, Chiluca es el ejido Chiluca, claro. Por eso te digo. Ajá. Entonces, bueno, sí hay ejemplos en donde ya se están incorporando a la ciudad y que de manera ordinaria, grandes áreas comunes, áreas verdes, en donde no es necesario salir a hacer vida fuera del área de Pero por ejemplo, habitación. hablas de Chiluca, y Chiluca te lo venden como una propiedad privada. Ya, el día de hoy, no, sí, ya, el día de hoy, ya es propiedad pero privada. no, yo decía que así empezó seguramente. Ok. Sí, porque hablábamos de que no, la situación del predial pues no te lo cobran, ¿no? Cuando es social, Cuando es cuando social. entra a dominio pleno, Ya. entraste ahí. Pues el momento en que tú ya entras al registro público, Pero la propiedad ya eres susceptible de que te cobre el predial. Es el deudor del predial, digamos. No, pero imagínate toda Que esa te lo franja. cobren, ya si lo pagas. Sí, ya es otra cosa, ¿no? Pero imagínate toda esa franja que va desde Cuautitlán hasta la salida de Toluca, Claro. que se ha fraccionado. Estamos hablando de zona esmeralda, Todos. estamos hablando de lo más verde, estamos hablando Estamos de hablando de Bosque Real, Interlomas. Interlomas, Y todo eso era ejido. estamos hablando y pensemos que está a punto de construirse, ya se está construyendo un tren interurbano entre México y Toluca. Ujú. Entonces, todo lo que se va a construir. Bueno, la idea es que este tren, claro. pues precisamente no se construya demasiado alrededor, ¿no? Precisamente por eso va a ser de alta velocidad para Sí. que no tenga escala. Y va a Sin tener muy embargo, pocas estaciones, ¿no? sí. De aquí hasta allá. Sin embargo, bueno, eso en automático incrementa la plusvalía. Sí, claro. Sobre todo en Sí. terminales. Sí, sobre todo en términos me queda claro, pero al fin y al cabo, y quiero referirme a un ejemplo, pensemos en la carretera Irapuato-León. Yo me acuerdo hace años, en donde pues ibas de Irapuato a León, y bueno, de repente estaban construyendo la Chevrolet, etcétera, la General Motors, perdón, y nada más. Hoy no hay un metro vacío. Sí. Tuve la oportunidad de ir el otro día. Entonces me refiero a ese tipo de corredores industriales. Acabo de estar en Aguascalientes. Lo que está haciendo Nissan es impresionante, y me platicaban precisamente que Nissan está en el lado sur de
Ciudad de Aguascalientes, siendo que la zona norte es la industrial. Entonces, bueno, se empieza a ver, sí, exactamente. Ajá. Entonces, hay que ver ese tipo de cosas con respecto a esto. No, y que además, bueno, digo, Toluca va a crecer impresionantemente. Así es. Bueno, ha crecido Metepec. Es enorme. Sí, ha crecido, la zona no, ha metropolitana crecido, de Toluca pero es pues todo lo que es Toluca, todo el valle de Toluca, ¿no? Lerma, Metepec, Sí, pero imagínate, San Mateotenco, la terminal va a estar. Sinacatepec, está en Sinacatepec. Cruza el tren todo Toluca, de Sinacatepec, cruza Toluca, o sea, para que sirva también el contacto del tren, y después tiene una terminal ahí en Toluca, se viene hasta acá, Hasta Lerma hay una, ¿no? No estoy seguro. Hay por los outlets, hay ahí. Sí. Esa. Ajá. Luego llega a Santa Fe, hay otra, y posteriormente Esa no se la sabe. Marquesa. Termina en observatorio. Otro observatorio. Eso sí lo sabemos. Hay una Sí, en la lo de Santa Marquesa. Fe, mejor no, que pasa que nos están viendo los vecinos. No bueno, no vamos a ver si no depende de nosotros. No, entonces. Sí, no, Hay exacto. una, Pero eso era el hay cálculo unas original. hay unas que estuve viendo que es la Marquesa, bueno, no, o sea, efectivamente no sé decir Santa Fe, Observatorio, pero es la Marquesa, Lerma, y había dos más, creo que Toluca y la otra de Sinacantepec. O sea, lo que Sí, mencionabas. son pocas. Y además, curiosamente, casi todo lo que cruza es o derecho de vía de la carretera Ajá. o ejidos y comunidades. Exacto, es lo que te digo, por eso te digo. Pero hoy, pues afortunadamente México ha evolucionado. Claro. Nos falta, pero hemos ¿En caminado dónde? mucho. Entonces, por ejemplo, el tema de ya no es una expropiación, ahí luego te pago, Ajá. no, ya es una compra. Y ya llegan a ofrecerles valor de mercado a los ejidos y comunidades con base en un avalúo muy profesional de los que hace Indavin, que se equivoca y todo, pero Indavin es muy serio, ¿no? Sí. O sea, en sus Sí. avalúos Efectivamente. lo sufre casi siempre el comprador, ¿no? Que llega y dice, ay, voy a comprar esta tierrita a estos ejidatarios. Sí, cómo no, avalúo de Indavin. Y chin, ¿no? Valor Ajá. comercial. Y así les están comprando. Entonces hay cierta justicia, ¿no? No lo están explotando. Y el trazo ha costado mucho liberarlo, pero ahí va. Sí. Pero mucho va sobre el derecho de vía de la carretera. Sí, Ojo, sí, en ojo, medio. no No. va a tomar otro trazo diferente, ¿no? Sí, no. Porque hay mucho bosque ahí que vale la pena mantener y conservar. Sí, claro, no, todo. Sí, no, hay muchísimo. Ahora, otra de las cosas, la Marquesa es seguridad. Sí, totalmente. Y me comentaron los locatarios, los que tienen ahí, que ellos les venden una parte, la misma asamblea. ¿Es posible? Su pedacito donde ponen sus localcitos, sus Sí. localitos. Sí, te digo, ya es posible. Legalmente ya lo pueden hacer. O se los renta o les da derechos o lo que sea, ¿no? Pero ya es posible. Antes del 92 era imposible. Exacto, eso es lo Era que- todo ilegal. Yo creo Ahora que ya seguiría es. igual. No, ahorita ya puede ser legal que les vendan y les notifiquen o que les renten. O bueno, ya entra ya al manejo privado la propiedad social, ¿no? O al menos ese sectorcito, si ellos quieren. Antes del 92, ¿la propiedad ejidal podía rentarse? Pregunto, es una... Mira, tenía la posibilidad, pero normalmente se rentaba para trabajo, Sí, ¿no? Te doy chance de que la trabajes. agrícola, ajá, Sí. exacto. Perfecto. Sí, te lo dan para trabajo, pero no para el inmobiliario. Sí, no. Lo que el inmobiliario se ha vuelto últimamente, que es precisamente lo que va hacia la zona, hacia la mancha urbana, Así es. que esos ejidos, Sí. La mancha Se urbana ha llena crecido de eso. a costa de los ejidos, porque no hay de Sí, otra, claro, ¿no? Porque, pues, o sea, no, claro, ¿de dónde? no porque la tengan clavada No, no, contra no, los ejidos, no. no hay de otra, pues lo que pues está sí que ahí. agarran, pues, sí, Claro. sí, y agarran casi a pie de carretera. Sí, claro. Así es. Claro. Por eso yo esperaría un desarrollo inmobiliario con este tren. Yo, personalmente. Y viendo el ejemplo de lo que les digo pasó en Guanajuato. Que ahí no hay un tren como tal. Pero hay una autopista. Pero hay exactamente. Y la Sí, autopista pero la ya autopista está. te puede salir, del tren ¿cómo te sales? ¿Aquí me va? No. No, me queda claro, pero de Ajá. todos modos, o sea, es el, Metepec. Yo creo que más bien, exactamente, en las terminales va a crecer mucho, porque entonces Sí, ya claro. te va a redituar vivir en Metepec, Sí, claro. porque está tranquilo, Así y además es. te subes y haces media hora, o no sé cuánto haga a Observatorio o a Santa Fe, Ajá. entonces ya te va a redituar, sin riesgos, ¿no? Sin que manejo, que hubo choques y todo eso. Sí, Entonces, yo creo No, y simplemente, o sea, trabajas en Santa Fe y vives en Cuautitlán, Sí, te claro. conviene más vivir en Toluca, Claro. Así es. la verdad. Sí.
Sí, entonces yo que creo que mucha eso gente ya lo hace hoy Claro. y viaja esa carretera que es carísima, Así es. ¿no? Además, con los sí, riesgos de sí, además. con los riesgos de la carretera, ¿no? Yo A cada rato de en las accidentes. madrugadas siempre es el reporte del Sí. día. ¿Y ahora dónde chocaron? Exacto. En la México-Toluca, ¿no? Así es. Exactamente, exactamente. Yo quiero hacerte una pregunta, René, y enfocada no a la cuestión política, sino a la cuestión económica del país. En tu opinión, ¿el ejido ha servido al país o no ha servido? ¿O cuál sería, digamos, el balance? Es una pregunta Económicamente compleja. hablando, Es una pregunta sí. compleja. Ajá. Porque hay ejidos extraordinariamente triunfadores, ¿no? Hay ejidos que supieron hacerla, que encontraron la manera de consensar entre ellos, de encontrar cómo producir bien. Hay ejidos extraordinariamente buenos. Hay ejidos que han sido abusados, ¿no? Por ejemplo, hay ejidos que han sido muy abusados por las empresas mineras. Y no solo las de oro y plata, sino las de grava y las de arena. O sea, han sido totalmente expoliados, ¿no? Así de, déjame explotarte, ¿no? Y los deforestan y les dejan ahí el hoyo. Ha habido ejidos muy ideologizados, por lo tanto muy rijosos, ¿no? Entonces que ni ellos ni nadie, ¿no? Entonces ni tú, ni te permito que entres aquí a desarrollar, ni yo desarrollo y punto, ¿no? Entonces, yo creo que en un balance importante se le dio propiedad que no tenía a muchas familias, ¿no? Que esa propiedad les haya sido de utilidad, pues depende, ¿no? No es lo mismo que te hayan dado hectáreas de selva o de montaña o de playa, por ejemplo, todos los ejidos de Quintana Roo, ¿no? Sí, claro. Que hay los ejidatarios, Sí, claro, claro. tienen Se lo ponen las suyo, botas, ¿no? claro. Holbox, Ajá. y todo eso, pues les ha ido muy bien Sí. en materia inmobiliaria. Sí. Probablemente no iban a sacar de cultivos jamás lo que Sí, claro. sacaron, ¿no? Sí. Playa del Carmen es un ejido muy exitoso, ¿no? En materia económica. Ajá. Entonces, es una pregunta muy compleja, Federico, porque hay unos que les ha ido muy mal con el ejido, que no sé si hubieran estado mejor esas personas sin ejido, y hay otros que sinceramente les ha ido extraordinariamente bien. Pero mi pregunta a lo mejor va sobre la producción agrícola. Yo recuerdo todavía cuando yo era niño, que pues ya el ejido ya estaba operando muchos años después, etcétera, pues que éramos autosuficientes en varias cosas. Y hoy ya no lo somos. Mira, esto de la producción agrícola no tiene que ver con la propiedad, tiene que ver con la producción y que sea redituable. Entonces también somos más, ¿no? ¿Cuánto trigo producía México cuando tú naciste? Pues no sé, quizás sí alcanzaba, pero hoy somos cuántos más. A ¿Qué partir de quieres decir? ¿Que yo como mucho trigo? No, pero somos más, ¿no? Maíz, somos 120 millones de consumidores de maíz, ya no somos 50, ¿no? ¿Cuántos millones éramos cuando naciste? En el país. Entonces, también ha incrementado mucho con la propiedad privada y con la tecnificación del riego, la producción en muchos lugares ha aumentado, ¿no? Tenemos valles extraordinarios como el de Culiacán, Sí, claro. el Valle El de Bajío. Guadalupe, el Bajío, Claro. San Quintín en Baja California, Así es. que son súper productivos, ¿no? Y tenemos otros donde, como el mezquital, Sí, no te... hombre, que por más que les mandamos nosotros agua, Sí, digo, nosotros los del DF, sí. pues no acaban de salir adelante. Entonces, es una pregunta que tiene varias respuestas, ¿no? Yo creo que sí ha sido benéfico, perjudicó porque muchas veces se dividía arbitrariamente. ¿Quién dividía qué le tocaba? Pues un funcionario de gobierno, ¿no? Llegaba y decía de aquí para acá, de acá para acá, de acá para acá, esto es de ustedes. Oye, pero pues ya estos no tienen acceso al agua que sí tienen de este lado, ¿no? Entonces una parte les queda con agua y otra sin agua. Otra parte les quedaba con acceso a la carretera, otra sin acceso. Una con montaña y otra sin montaña. Entonces, hay ejidos que nunca pudieron ser sustentables. ¿Por qué? Porque tú los ves hoy, por ejemplo, allá en la Mixteca oaxaqueña, y dices, ¿y aquí qué se puede hacer? Tierra y piedras. ¿No? Tierra y piedras. ¿Qué más? Pero sí, poseen miles de hectáreas, ¿no? Miles de hectáreas de tierra y piedra que, pues bueno, a veces la piedra es explotable, ¿no? A veces se encuentran ahí yacimientos de algo y todo, pero está tan lejos el transporte de esas Es carísimo. que también no les reditúan, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que fue una solución muy creativa, que obedeció a unos intereses compensatorios, de justicia, de buscar... ¿De propiedad privada? No, la propiedad privada la exterminaron. No, bueno, o sea, bueno... Pero sí, lo que quedó de ajá. propiedad privada, Ujú. muchas veces con estos certificados de infractabilidad de muchas cosas, realmente se volvieron bastante productivos
los que tenían acceso a lo demás, a créditos, a maquinaria, tecnología, a agua, a semilla, a fertilizantes, ¿no? No, pues muy interesante, René, muy interesante. Y bueno, yo creo que ya llegamos al final de nuestro programa. Me apena muchísimo tenerte que cortar, pero si nos das oportunidad de volver a continuar con este tema en otra ocasión, que tengas tiempo, pues te lo vamos a agradecer muchísimo, porque creo que todavía tenemos muchas dudas más al respecto. ¿Cómo ves, Fede? No, a mí se me hizo excelente el... No, hombre, es que yo siento que no avanzamos, sí, no, claro. Fue en la introducción. Sí, yo creo que esto sí, nada más fue la pura introducción, ¿no? Tenemos muchas otras preguntas más que hacer, Así es. Porque es un tema bastante amplio y la verdad es que hay mucho desconocimiento, muchísimo desconocimiento. Entonces, pues René, te agradecemos infinitamente el que hayas venido y te vamos a agradecer más el que continúes con otro tema. No, estoy a sus órdenes, a todos los que nos ven y escuchan, pues también un saludo y muchas gracias por su atención. Oye, no sé si pudieras proporcionar algún correo electrónico donde pudieran comunicarse para algunas dudas que tuvieran o algo. Miren, estamos ahí en la Procuraduría Agraria, mi correo es rene.bolio@pa.gov.mx, ahí estoy a sus órdenes. Okay. Lo que requieran, ahí estamos. Precisamente una de nuestras funciones es resolver todas las consultas que nos haga cualquier ciudadano o cualquier persona, ¿no? Y tratamos de hacerlo bien y rápido. Ok, pues René, pues te agradecemos nuevamente muchísimo. Muchas gracias, Héctor. El que haya estado con nosotros. A sus órdenes. Gracias, René. Gracias, estimado Federico, Gracias. muchísimas gracias nuevamente Héctor. por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, estimado auditorio, muy buenas noches, agradecemos el que hayan sintonizado esta ocasión con nosotros en el programa de Tu Espacio y nos vemos dentro de 8 días. Muy buenas noches, gracias.